Hola católicos, buenos días o tarde tengan ustedes, según donde estén oyendo. Vamos a desmascarar otras mentiras en este diabólico catecismo. Primero vamos a definir quién es la iglesia verdadera de Cristo, si es el creyente en Cristo o es un templo o un cuarto rentado. En el libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 48 y capítulo 17, versículo 24, nos dice lo siguiente: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. ¿Se dan cuenta, católicos? Dios no habita o está en ningún templo terrenal. La morada de Dios está en la tierra, está en el tercer cielo. Falsamente el sacerdote les dice que en la diabólica hostia está Cristo, o sea, Dios. Y ustedes, tarugos, se la creen, esta gran mentira del diablo. ¿Cómo van ustedes a creer que se comen a Dios y después van al excusado y por medio de defecar tiran a Dios? Esto es una gran blasfemia contra el Dios Todopoderoso. Pero si ustedes creen esta gran mentira diabólica, allá ustedes. Yo nada más les leo lo que dice la Biblia. La Biblia dice que el Señor está a la diestra de Dios. Lean primero de Pedro 3:22 y Hechos 7, versículo 55. El que está aquí en el mundo es su Espíritu Santo. Por eso dijo el Señor Jesús en Juan capítulo 14, versículo 18, dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y en el libro de Mateo lo aclara. Mateo capítulo 28, versículo 20, dice: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Estos dos pasajes dan a entender que el Espíritu Santo y el Señor Jesús son uno mismo. Ahora vamos a ver quién es la iglesia verdadera. En el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 18, leemos lo siguiente: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que todos en Él tengan la plenitud. Y el versículo 24 nos dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Y más claro, si leemos el libro de Efesios capítulo 1, versículo 22, dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Se dan cuenta? Aquí está diciendo que Él es la cabeza y nosotros los creyentes somos su cuerpo. No está diciendo que su iglesia sea un edificio o templo, o que dejó algún representante llamado Papa. Vamos a leer en el malvado catecismo, en la página 251, numeral 1129, que dice: la Iglesia afirma que para los creyentes los sacramentos de la nueva alianza son necesarios para la salvación. Dice la Iglesia Católica afirma que para los creyentes los sacramentos son necesarios para la salvación. Luego dice: la gracia sacramental
es la gracia del Espíritu Santo dada por Cristo. Cristo jamás dijo eso. Y otra gran mentira de Satanás la leemos en la página 248, numeral 11-14, que dice: los sacramentos de Cristo, adheridos a la doctrina de la Santa Escritura, a las tradiciones apostólicas y al sentimiento unánime de los padres, profesamos que los sacramentos de la nueva ley fueron todos instituidos por nuestro Señor Jesucristo. Aquí está diciendo este macabro catecismo y afirmando que esos 7 sacramentos fueron instituidos por nuestro Señor Jesucristo. El Señor los reprenda, sean anatemas. De estos 7 malditos y maléficos sacramentos, solo uno instituyó el Señor Jesucristo, que es el bautismo, y no lo llamó sacramento, lo llamó bautismo, solamente bautismo. El bautismo que instituyó nuestro Señor Jesús nos los dejó en Mateo capítulo 28, versículo 19. Pero nunca dijo o mandó que se bautizaran niños o infantes. Todos los creyentes en Cristo se bautizaban ya en edad adulta. La Biblia dice que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Un ejemplo lo tenemos en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 41, capítulo 8, versículo 12 y 38, y capítulo 19, 5. Y en el libro de Marcos 16, 19 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Un infante o un niño no tiene la capacidad de creer o no creer. En el libro de los Hechos, capítulo 16, versículos 31 al 33, y capítulo 18, versículo 8, nos dice que el carcelero de Filipos y Crispo, el principal de la sinagoga, creyeron en el Señor y se bautizaron ellos y todos los de su casa. La Biblia no menciona si había niños o no los había, y nosotros no podemos asegurar que sí había niños o no los había. Por eso, en el libro de Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 6, nos dice Pablo: hermanos, no piensen más de lo que está escrito. Y Colosenses, capítulo 2, versículo 8, nos dice lo siguiente. Dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Dice aquí Pablo está diciendo que nadie los engañe con doctrinas y tradiciones de hombres, y eso es precisamente lo que hace esta infernal Iglesia Católica del diablo. Digo del diablo porque no enseña la doctrina de nuestro Señor Jesús. Cuando tú, católico, cumples con estos 7 sacramentos, estás obedeciendo al diablo, no a nuestro Señor Jesús. La Iglesia Católica inventó estos 7 sacramentos con la ayuda del diablo para mandarte con él directo al infierno. En el libro de Juan, capítulo 10, versículo 31, dice que creyendo en Jesús tengan vida eterna. No dijo 7 sacramentos o algún santo ya muerto. En el libro de Juan, capítulo 1, versículo 12, nos dice: a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y el versículo 13 dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad, ni de carne. O sea que los infantes y los niños ya son hijos de Dios, no necesitan ser bautizados, como lo dice la infernal y diabólica Iglesia Romana. Escucha lo que nos dice Gálatas 3:26.
nos dice, todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y el libro de los Efesios aclara toda duda. En el libro de los Efesios, capítulo 2, versículo 8 al 9, dice, porque por gracias sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Y el bautismo viene siendo una obra de hombres. ¿Te das cuenta? ¿Qué fe puede tener un infante o niño? ¿Qué obra puede hacer un infante? Ninguna. Acuérdate lo que dice Mateo 19:14. Dice el Señor Jesús, dejad a los niños que vengan a mí y no se los impidáis, porque de ellos es el reino de Dios. ¿Te das cuenta? Los infantes y niños ya tienen asegurado el cielo. No necesitan bautizarlos. Preocúpense por ustedes. Vean si están en la doctrina verdadera y no estén engañados. Como dice 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo del 1 al 3, dice, el Espíritu nos dice claramente que en los últimos días algunos renegarán de la fe para seguir espíritus seductores y doctrinas diabólicas. Aparecerán hombres mentirosos, con la conciencia marcada con la señal de los infames. Estos prohibirán el matrimonio y no permiten el uso de ciertos alimentos, a pesar de que Dios los creó para que los comamos y luego demos gracias a Dios. Así lo hacen los creyentes que conocen la verdad. ¿Se dan cuenta, católicos? La Iglesia Católica prohíbe al sacerdote casarse, contradiciendo abiertamente el mandato de Dios. En Génesis 2:18 nos dice Dios que no es bueno que el hombre esté solo. Y en el libro de Hebreos capítulo 13 versículo 4 dice, honroso sea el matrimonio y el hecho sin mancha. Por eso dice Timoteo que se cuiden de no seguir espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Y esta doctrina de demonios es lo que enseña su falsa y prostituta Iglesia Católica. Si ustedes católicos tienen alguna duda de esta sana doctrina que les leí, pueden preguntarme y yo con mucho gusto les devolveré la respuesta. Una respuesta que les voy a dar pegado a la Biblia, no respuesta de mi entendimiento, como lo hace la Iglesia Católica y sus sacerdotes. Toda pregunta que ustedes me hagan, yo se las voy a responder con la Biblia, dándoles capítulo y versículo. Y si ustedes creen que yo estoy mal y errado, háganmelo saber, porque yo a lo mejor estoy mal. Señálenme un punto donde estoy mal para corregirme yo mismo. Les dejo un versículo para que lo analicen. Libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 11 al 14. Lean ese versículo a ver si así les da por leer la Biblia y se dejan de estar tragándose todas las mentiras que les dice la Iglesia Católica por medio de sus falsos y pedófilos sacerdotes. Nos vemos.